Culpable por matar con alevosía y el agravante de parentesco a sus padres en 2020 en el sur de Tenerife. La decisión ha sido unánime. En su veredicto, el jurado popular ve probado que actuó de forma racional y no inducido por las drogas. La Fiscalía pide 44 años de prisión. Buenas noches. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha decidido esta tarde aquí en Canarias suspender la huelga después de 4 días de movilizaciones. Samuel López. Una decisión que llega después de la reunión de esta mañana de la mesa sectorial en la que ha habido avances sobre las retribuciones de las diferentes categorías profesionales. Sin embargo, el sindicato convocante recuerda que se trata de una suspensión temporal, ya que no están conformes con los acuerdos alcanzados. La historia ha sido muy injusta con África y que de alguna manera tenemos que reequilibrar digamos, esa narrativa de la historia. Conoce bien la injusticia. Con solo 15 años, Sani Ladán abandonó su tierra, Camerún, y cruzó todo un continente para poder seguir estudiando. En su libro, La luna está en Duala, narra ese periplo y habla de las causas reales por las que tantos jóvenes se juegan la vida intentando llegar a Europa. Y éxito del segundo concurso de cortometrajes Pro Infancia Kids Festival. Hoy se han conocido los trabajos premiados en esta edición en la que han participado más de 300 escolares. Una iniciativa que fomenta valores como la igualdad a través del cine. Y tras el debate de anoche seguimos escuchando las diferentes propuestas electorales de los partidos para las elecciones del 28 de mayo. A partir de las 9 de la noche, Manuel Domínguez, candidato del Partido Popular a la presidencia de Canarias, nos contará sus propuestas de cara a estos comicios. Y en los deportes quedan 3 días para ese partido tan esperado en el que la Unión Deportiva Las Palmas podría conseguir el ascenso a primera. Sería el 6º en la historia de Daniel Álvarez del Club Amarillo. Exacto, ¿qué tal, Pilar? Buenas noches. Y es imposible abstraerse de la ilusión que ya genera este encuentro. Aviso a todas las unidades, repito, a todas las unidades. Este sábado... Ese aviso del club es una llamada a teñir de amarillo la ciudad con un emotivo spot y desde luego va a encontrar respaldo porque las peñas ya han anunciado que 6 horas antes del partido se convoca la marea amarilla para partir del Insular hasta el Gran Canaria. Una jornada que tendrá un despliegue a la altura en esta casa. Nuestra programación especial empezará casi 4 horas antes del encuentro. Suspensión temporal de la huelga del sector médico en Canarias. Lo anunciaba esta misma tarde el sindicato convocante tras 4 jornadas de movilizaciones. Será efectiva a partir de mañana jueves. Samuel López. Una decisión que llega, recuerdan, desde la consejería después de la reunión de esta mañana de la mesa sectorial en la que ha habido avances sobre los conceptos retributivos de las diferentes categorías profesionales. Sin embargo, desde la Confederación Estatal de Médicos en Canarias, sindicato que ha mantenido las 4 jornadas de huelga, insisten en que se trata de una suspensión temporal. Aseguran que estos acuerdos siguen siendo insuficientes y que por tanto se reservan el derecho a reactivar la huelga una vez finalicen las elecciones. Después de 4 días de huelga hemos decidido no desconvocar, suspender temporalmente hasta después de las elecciones para tener un interlocutor válido y que no se queje de que está en funciones y que ya no puede hacer nada. Y también hemos valorado que se hayan creado esos grupos de trabajo, que esta mañana pues ha habido una propuesta de mejoras en alguna de las reivindicaciones. En las últimas 24 horas, más de 100 personas han llegado al archipiélago a bordo de 2 cayucos. En el que fue asistido en Tenerife, 6 personas necesitaron traslado al hospital de la Candelaria. 2 de ellas permanecen ingresadas en estado grave y otras 2 previsiblemente reciban el alta esta tarde. En el cayuco que desembarcó en la playa de Las Galletas, en Arona, viajaban 69 migrantes, 58 adultos y 11 menores. También cerca de Fuerteventura, Salvamento Marítimo rescató una embarcación con 56 personas a bordo. La ONG Caminando Fronteras ha confirmado que el cayuco, que se encontraba a la deriva con 50 migrantes, ha sido localizado por las autoridades marroquíes.
Sani Ladán profundiza en las causas que llevan a los jóvenes a migrar desde África. Natural de Camerún, esta tarde ha presentado un libro en el que narra su experiencia. Tiene 28 años y es un conocido activista en favor de los derechos humanos. Hay un lugar, una localidad en África donde el acceso está completamente prohibido a las personas negras. Se llama Sani Ladán, es activista, antirracista y especialista en migraciones. Es además conocido en las redes sociales por sus vídeos a favor de los derechos humanos. Entiendo que la historia ha sido muy injusta con África y que de alguna manera tenemos que reequilibrar digamos, esa narrativa de la historia para volver a situar a África donde realmente se merece. Con tan solo 15 años huye de Camerún para poder cumplir su sueño como muchos africanos que emigran a Europa. Ahora, una década después, publica sus vivencias en su primer libro. Aquí lo que intento hacer es utilizar como ese proceso migratorio, mi proceso migratorio, como una excusa para entrar a hacer análisis profundos de lo que es, digamos, lo que son las causas reales. Un testimonio que relata en primera persona las complicaciones por haber nacido en otro país. Y aumentan las ayudas a los afectados por el volcán. Las últimas las ha anunciado esta tarde el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en su visita a La Palma. También el martes que viene en el Consejo de Ministros aprobaremos 6.700.000 euros para atender al alojamiento de las personas que están afectadas por los gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla. Y hasta 140 licencias de obra para construir sobre suelo rústico ha otorgado en menos de un año el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Los beneficiarios son propietarios que perdieron su vivienda habitual por la erupción volcánica. Las viviendas son unifamiliares de una sola planta y sin superar la superficie de la que hubieran perdido. 4 de esas licencias se han concedido además para construir en los bordes de la colada que cuentan con acceso público. Todas van trayendo su documentación, la que se les solicita, y consiguen tener su licencia. Y es más, hay ya muchas personas que están viviendo en sus viviendas nuevas. Y en el Colegio Taibique, en el Pinar del Hierro, se prepara para un nuevo curso con alumnado de educación infantil. Será con niños y niñas de 1 y 2 años. Se cubre así la demanda actual para esta franja de edad tras recabar las solicitudes de prematrícula. Se facilita así su acceso a la educación y la conciliación familiar en el municipio. El problema del Pinar es que no existe ni privada ni pública escuela infantil. Por el poco número de alumnos que se habían prematriculado, solicitó a la consejería que si le podían hacer un mixto de 1 o 2, y así se lo concedieron. La Junta Electoral amplía el plazo para votar por correos hasta mañana jueves hasta las 8:30 de la noche. En estas elecciones las solicitudes para votar por esta vía han aumentado. Una razón es que muchas personas aprovechan el puente del Día de Canarias para irse de viaje. En todo el archipiélago se han registrado unas 57.000 solicitudes. Será Correos el encargado de llevar los votos este próximo domingo a los colegios electorales de todas las islas. Encuentros hoy del Partido Socialista con el tercer sector, donde Ángel Víctor Torres defendió que los derechos sociales se respaldan con hechos y no solo con palabras. Además, Torres se ha comprometido a seguir avanzando en la protección de las personas más vulnerables. Una ley que proteja los derechos de las personas mayores y otra de atención integral a la discapacidad. Es el compromiso que el líder de los socialistas ha expuesto ante los distintos colectivos que trabajan por los derechos de las personas más vulnerables. Y en la que daremos en esta reunión cuenta del trabajo realizado en dependencia, en discapacidad, en menores, en mayores, en todos los sectores que aglutinan justamente este pilar del estado del bienestar, con datos que detrás de cada número hay una persona que tiene un nombre y apellido, porque cuando hablamos de dependencia hemos dado 41.000 prestaciones en toda la historia de Canarias y en 17 años. En estos 4 años la mitad, o sea, cerca de 20.000 de las 41.000 se han dado en estos 4 años. El tercer sector llega donde no llega la administración, pero vamos a adquirir un compromiso
que la administración llegará donde ellos y ellas no lleguen, escuchándoles atentamente. A esto se suma la propuesta del candidato al Cabildo de Tenerife en materia de prevención. Un trabajo específico con todo lo que tiene que ver con el acoso escolar. Prevención del suicidio, tanto en adolescentes como en jóvenes. Hacer un trabajo en varios centros que vamos a distribuir en la isla, en el norte, en el sur y en la zona metropolitana, que es todo lo que tiene que ver con los trastornos alimenticios y el elevado número de casos que hemos ido detectando. También ha habido reunión con los sindicatos donde han destacado el consenso mantenido durante estos años de pandemia y piden seguir apostando por el diálogo y el entendimiento. Todas necesitamos una mano amiga. Y con propuestas también para los mayores ha querido Carolina Darias visitar a Rosario, una vecina de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a seguir ampliando y mejorando el servicio de ayuda a domicilio, con 69 millones de euros para los próximos 4 años. Son más de 4.000 personas las beneficiarias de este servicio de ayuda, que en definitiva lo que les hace es garantizarle una vida más plena. Pero también queremos ocuparnos del bienestar físico, del bienestar emocional. Dicen que su fin es conseguir una Canarias con la garantía de la accesibilidad universal. Coalición Canaria ha firmado este miércoles en La Palma un compromiso con la isla para trabajar por su reconstrucción tras la erupción del volcán. En Santa Cruz de Tenerife han prometido la rehabilitación de más de 400 viviendas con el uso de los fondos Next Generation. Coalición Canaria se compromete en La Palma con un paquete de medidas para su reconstrucción. Quitar el impuesto especial del combustible, que va a abaratar entre 28 y 26 céntimos el precio del litro de gasolina y gasoil. Por supuesto, las inversiones para resolver el problema del volcán, pero eso no es excusa para que el resto de las inversiones que necesita la isla y el resto de la isla sigan llegando. En los presupuestos generales del Estado, 100 millones para la isla de La Palma que no han llegado para la reconstrucción y 1,5 millones para la salud mental. Y, por supuesto, un compromiso claro de que el descuento del 60% del IRPF se tiene que prolongar 10 años. Es urgente abordar el pago del valor real a todas las personas afectadas por el volcán. Hay dinero y se puede hacer, solo falta la voluntad. Respuestas que tienen que ver con dar mayores oportunidades a nuestros jóvenes, con responder a nuestros mayores, con dar una oportunidad con una hoja de ruta clara a una nueva forma de ver la economía en la isla de La Palma, con incentivos fiscales. En Tenerife hablaron de vivienda y deporte en los barrios. En su visita al barrio de Añaza, Coalición Canaria se ha comprometido a rehabilitar más de 400 viviendas. 581 viviendas a las que se sumarán otras 200 más en el próximo mandato, en la línea de dotarlas de rehabilitación y eficiencia energética. Es un barrio de cultura, de deporte, y me hace mucha ilusión. Nos vamos a reunir con jóvenes que hacen música urbana, que están siendo virales a nivel nacional. Actividades que dicen son un futuro para los jóvenes. El Partido Popular en Tenerife quiere realizar modificaciones en el carnaval de la capital chicharrera. Afirma que para mejorarlo. En Gran Canaria, los populares han decidido duplicar la financiación de los ayuntamientos, que redundará, afirman, en sus infraestructuras. Carlos Tarife propone cambios para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Entre ellos está crear una mesa de diálogo con los grupos e incluir un nuevo escenario. Recuperar el escenario en la Plaza España no significa que todos los concursos se hagan al aire libre, pero sí que recuperemos un escenario temático del carnaval como en antaño se hacía en Santa Cruz de Tenerife. Yo me he comprometido a todo eso si soy alcalde. El candidato popular al Cabildo de Gran Canaria propone aumentar la financiación de los municipios. Miguel Jorge Blanco afirma que si es el próximo presidente del Cabildo de Gran Canaria, va a duplicar las partidas económicas para financiar los ayuntamientos. Me propongo, cuando sea presidente del Cabildo, duplicar a 30 millones de euros el plan de cooperación con los municipios para que las inversiones puedan llegar a todos los rincones de Gran Canaria. En definitiva, los 21 ayuntamientos de Gran Canaria tendrían más dinero para obras y equipamientos necesarios, como saneamientos, equipamientos de aguas, deportivos y alumbrado público. El candidato de Nueva Canarias, bloque canarista a la presidencia de Canarias, ha estado en Fuerteventura para proponer un plan de choque que solucione el problema del agua en la isla. Rodríguez celebró el cierre de campaña en la isla, arropado por los representantes majoreros. Para Román Rodríguez, el crecimiento poblacional de Fuerteventura, triplicado en los últimos 20 años, requiere una planificación, especialmente para el agua. Hay que establecer un plan de choque de seguridad hídrica para la isla de Fuerteventura. Estamos viviendo momentos inaceptables, con cortes de suministro, en unos casos por falta de producción y otras por ineficacia en la distribución. Y tenemos que llegar
para hacer un gobierno para 4 años, no como hemos estado hasta ahora, gobernado por 2 consejeros. En Morrojable, los canaristas celebraron el final de su campaña en la isla Majorera. La candidata a la presidencia de Canarias por Unidas Sí Podemos ha anunciado una ofensiva ante la Unión Europea para paralizar Chira-Soria. Noemí Santana explicó que tratará de frenar la central ante las presuntas irregularidades de red eléctrica en su construcción. Este tipo de empresas eléctricas no pueden apostar por centrales que gestionen también el almacenamiento. Nosotras hemos preguntado a través de nuestra eurodiputada si esa excepcionalidad se ha solicitado antes de la presentación del proyecto, que sería lo correcto. Si fuera posteriores, estaría claro que se habría hecho de forma ilegal e irregular. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Enrique Arriaga, apuesta por la creación de la línea 3 del tranvía entre Meridiano y Muelle Norte. Arriaga propone además como línea 4 la conexión entre el distrito suroeste y el centro del municipio. Ciudadanos apuesta por el transporte sostenible y puntual y somos el único partido que apuesta por la ampliación de las nuevas líneas del tranvía. La línea 3, que saldría desde este punto y uniría con Muelle Norte, pasando por Tomecano y el Estadio, y la línea 4, que saldría desde el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y llegaría hasta el barrio de Añaza. Accidente en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. El vehículo se salía de la vía en la zona de Puerto Lajas y quedaba, como ven, la conductora ha resultado ilesa. Solo hay que lamentar daños materiales. Y este incendio sucedió de madrugada en el Parque Santa Catalina de la capital Gran Canaria. Ardía la réplica de la carabela La Niña, que rememora el papel de la ciudad de la expedición de Cristóbal Colón. Se investiga qué originó las llamas. Hasta 20 dosis de cocaína preparadas para la venta, escondidas en el doble fondo de un bote de papas fritas. Esta ha sido la última incautación realizada por la unidad Goya de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes detuvieron al sospechoso tras percatarse que desde un vehículo estacionado en la calle Alvareda de la capital Gran Canaria se estaba realizando un pase de sustancias estupefacientes. El ahora detenido se enfrenta a un posible delito de tráfico de drogas. Esta misma tarde, el jurado popular ha emitido su veredicto ante el acusado de matar a sus padres en San Miguel de Abona, en Tenerife. La defensa pedía un atenuante de la pena por consumo de drogas. Lucía García tiene más datos. Los 9 miembros del jurado popular han encontrado al acusado culpable por unanimidad de la muerte intencionada de sus padres en 2020. El jurado también ha añadido que no se deben aplicar beneficios a la pena privativa de libertad, ya que según los informes probados, el acusado actuó de forma racional y en plena capacidad de sus facultades. A pesar de que el acusado decía haber consumido drogas, los informes concluyen que sus actos no se asocian al consumo de estupefacientes. La Fiscalía pide 44 años de cárcel. La adicción a las drogas puede romper una familia. Es el caso de una madre que nos cuenta que se siente impotente ante la drogadicción de su hijo de 18 años. No sabe cómo ayudarlo porque necesita de profesionales. Cada vez empiezan antes. El coqueteo con las drogas se inicia en torno a los 15 años. Su consumo se consolida cerca de los 20 cuando del hachís, los porros, se pasa a la cocaína. Más del 15% de los canarios reconoce haberla probado. Ni todos los chavales que consumen cannabis van a acabar con un trastorno psiquiátrico, pero sí que es verdad que hay personas que en este caso, cuando empiezan a consumir jóvenes, tienen esa predisposición. No identifican la adicción hasta que empiezan los problemas económicos, falta el dinero y la necesidad aumenta. No todas las personas que necesitan una atención por el consumo de sustancias o por abuso de sustancias llegan a nuestros centros. Una realidad que conoce esta madre tinerfeña oculta su rostro porque está inmersa en pleno proceso. Su hijo, con 18 años, es adicto a la coca. Tiene una orden de alejamiento de sus padres. Ella pide a la justicia que le ofrezca un recurso que le permita desengancharse. Hay centros que cojan, pero que los cojan internos hasta que les hagan una limpieza y que vean ellos lo que hacían. Su hijo llegó a estar en un centro de menores, ahora está en la calle. Es mi hijo y yo lo quiero. Estas situaciones están llegando a destrozar a familias, a miles de familias,
Marisa seguirá trabajando para ayudar a personas con drogodependencia, ayuda que espera encontrar esta madre para que su hijo salga de la droga. Y este miércoles, con motivo del Día de la Seguridad Privada, la Policía Nacional ha querido destacar el trabajo realizado por 52 vigilantes de seguridad en Santa Cruz de Tenerife, un reconocimiento con el que se pone en valor el papel clave de estos profesionales en la recuperación de la normalidad tras la pandemia. Principales retos en el futuro que le depara al sector es el tema de la ciberdelincuencia, juegan un papel bastante importante, y la lucha contra el intrusismo. Eso es una lucha que la Policía Nacional lleva desde siempre. Una labor que es primordial ahora mismo y en la que más potencia lleva es la de guarda de casa, custodiando lo que es el tema del mundo rural, en este caso en el tema de la casa. Más de 300 escolares de la isla de Tenerife han participado en la segunda edición del concurso de cortometrajes Kids Film Festival. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar valores como la igualdad o el respeto entre culturas a través del cine. Todos somos iguales del país que vengamos, da igual quién gane, que todo el mundo va a llegar a la meta. Todos somos personas y tenemos que querernos y respetarnos. Estas son algunas de las enseñanzas que han extraído los participantes del certamen de cortometrajes Pro Infancia Kids Festival. Los trabajos audiovisuales, creados por estudiantes de entre 3 y 16 años, han abordado la interculturalidad desde múltiples temáticas. A mí me encanta el cocido portugués, es una comida muy típica de mi país. Qué rico, Gabriela, nosotros en vacaciones de verano vamos a ir a Portugal. El corto nuestro va de atletismo. Los distintos tipos de celebración de fin de año. Por ejemplo, que en otro país, no me acuerdo cuál era, se rompen platos. Imagínate para limpiar eso por las mañanas, qué desastre. El cine pensamos que es una buena herramienta para trabajar la expresividad emocional, artística. El concurso forma parte del programa Caixa Pro Infancia, que atiende en Canarias a más de 6.000 niños en situación de vulnerabilidad. En La Gomera, los artesanos acuden a un taller de formación para convertirse en maestros de su oficio, transmitiendo habilidades y conocimientos en busca de un relevo generacional imprescindible para la continuidad de la artesanía. Aprender para enseñar. Es la meta de estos artesanos al acudir al taller de habilidades didácticas. Para que aparte de ser maestros artesanos sean también maestros dentro de un aula y puedan transmitir todos esos conocimientos que ellos llevan dentro, que muchas veces tienen muchísimos conocimientos pero no tienen esa forma de transmitir a los alumnos. Luchan por la supervivencia de su oficio. Es importante porque ya no están quedando artesanos y así nosotros estamos un poquito más formados y también asistimos a los colegios, a la feria. Y destaca su amor por el arte. Quiero transmitir la experiencia que tengo yo, el talento que yo tengo, que se pueda desarrollar en otras personas, que puedan sacar el talento que tienen dentro. Porque los artesanos disfrutan realmente de su trabajo cuando pueden compartir conocimientos, historia y tradición. Y La Caleta en el Hierro recuerda momentos de décadas pasadas a través de las fotografías de Amadeo y Ramón Ayala. Parte de su archivo se ha rescatado y se encuentra en la Casa Cultural, una exposición que muestra los cambios en el pueblo y la vida social a lo largo de los años. Si hay algo que salta a la vista es esa hermandad que hay entre todos los vecinos de La Caleta. Tengo un archivo fotográfico y cuando me lo piden aquí está, porque considero que el patrimonio no es exclusivo de nadie, es de todo. En una vivencia cuando los vimos se nos veía la cara de alegría. El cuñado, hermano de Aniceto, Antonio, y después primos. Y son vivencias, las fotos son vivencias. Ahora les hablamos de un superalimento con varios beneficios para la salud. Es el plancton, una fuente de proteínas hierro que además actúa como antioxidante. Con apenas un poco se obtiene un auténtico sabor a mar para cualquier receta. Así se ha presentado en el Salón Gastro Canarias 2023. Es el superalimento de los peces. Dejó de ser una comida para animales y pasó a ser una comida para el ser humano, ¿no? Pero ahora el plancton se introduce en la cocina como un ingrediente más. Alto y rico en omega 3, en omega 6, en oligoelementos. Tiene el mayor antioxidante conocido, que es la superóxido dismutasa. Y aunque este verde no sea el color más apetecible, que depende de dónde sea la gente, lo recuerda con ese producto que está más habituado a comer, ¿no? Entonces aquí sois unos devoradores de lapas y a mí
y me encantan, y es verdad que yo sabía que alguien iba a decir, me recuerda a Lapa, ¿no? Y 3.000 euros el kilo parezca algo caro. Nadie se da cuenta de que un kilo de azafrán vale 4.500 euros y te estamos vendiendo un botecito chiquitito en el cual pues pasa exactamente como lo del azafrán, ¿no? Que utilizamos muy poco. Hay gente que ha hecho pan, hay gente que ha hidratado pasta fresca, hay gente que ha hecho bombones con chocolate blanco. Así la guinda de este risotto de plancton, un consejo del chef. Imaginación al poder en la cocina, ¿no? En lo que quieras. Esto es el Toyonique, la tapa ganadora del Campeonato de Tapas de Gastrocanarias 2023 del chef Ayose Pérez. Una receta hecha con tollos recubiertos de sopa tailandesa y lima peruana. La plata fue para el buñuelo de yuca relleno de chorizo y miel del cocinero Orlando Cubillas y el bronce para la majorera Yareli Pérez con su conejo al salmorejo y leche de coco. Total y parte, así se denomina la muestra en la que los teshelados y las matemáticas son protagonistas. Es una forma de ver la belleza de las matemáticas. Las matemáticas normalmente son bellas, las reducimos a fórmulas, ¿verdad? Y las fórmulas no son exactamente todas las matemáticas, son importantes, pero no son todas las matemáticas. Se trata de construcciones planas o espaciales que cubren el plano o el espacio sin dejar huecos y sin superponer piezas. Una exposición de figuras plegadas por el grupo de Papiroflexia Tinerflecta. Permanecerá abierta hasta el 16 de junio en el antiguo convento de Santo Domingo de la Laguna. Bueno, y en poco más de una hora podrán disfrutar en esta casa Televisión Canaria de la gran final del programa Tupper Club. Todos quieren ganar. 3 campeones maravillosos. Pero solo uno entrará en el club gastronómico más selecto de Canarias. Rosy Polín, Roberto Campos y una servidora defenderán sus elaboraciones culinarias ante el chef estrella Michelin Germán Ortega. Será a partir de las 10:15 de la noche en un encuentro que ya les adelanto no pueden perderse. Tupper Club. Cada vez que una productora de cine pone sus ojos en las islas, eso se traduce en más turistas que nos visitan. Un ejemplo lo encontramos en la serie Hierro. Tras la emisión de la serie, la llegada de visitantes a la isla se incrementó un 30%. Es la mejor producción audiovisual vinculada a un destino turístico. La serie Hierro no solo fotografía el paisaje tal y como es, sino que además recoge la idiosincrasia de su gente. Eso se traslada en la conexión emocional del público con la serie y con el destino. Y de hecho, tuvo unos resultados directos en el aumento de un 30% del turismo hacia la isla de Hierro. Y ese impacto se ha sabido aprovechar con la creación de una ruta que lleva al visitante por todas las localizaciones en las que se grabó la serie. Con 28 propuestas de personajes importantes dentro de la serie, que son nuestros paisajes y nuestras localizaciones, que sigue teniendo mucha demanda por los visitantes. Otra ruta, la que se ha hecho en Las Palmas de Gran Canaria, uno de los enclaves más escogidos en el archipiélago para rodar. 20, 25 títulos que son los más emblemáticos de los rodados aquí, separados por un lado por títulos históricos, por otro lado por el impacto de los rodajes. Las series también impactan. Cada vez son más las imágenes que nos aparecen en Instagram etiquetando o geolocalizando localizaciones que aparecieron en la serie Bienvenidos a Edén. El turismo de pantalla, de los que se enamoran de lo que ven y se vinculan emocionalmente al lugar y a la historia, comienza a abrirse paso en el archipiélago. Es la celebración en los Jameos del Agua del acto institucional del Día de Canarias del Cabildo de Lanzarote. El timplista Germán López ha interpretado el espectáculo Alma. Con este acto, la Corporación Insular ha querido recordar la primera sesión del Parlamento de Canarias hace 40 años, en el que solo había una mujer y ahora lo conforman 30. Y les tenemos que contar que la cantante Tina Turner ha muerto este miércoles a los 83 años, según ha confirmado su representante. Ha fallecido en su casa en Suiza tras una larga enfermedad. Cantante, compositora, actriz y bailarina. Desarrolló su carrera durante más de 50 años. La reina del rock deja un importante legado con temas tan conocidos como este que suena, The Best.
Vamos a seguir conociendo las propuestas de los candidatos a la presidencia de Canarias de cara a estas elecciones del 28 de mayo. Y esta noche nos acompaña Manuel Domínguez, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. En las elecciones de 2003 se estrenó como concejal de Hacienda de Los Realejos, municipio del que ha sido alcalde 3 legislaturas casi, además de ser diputado en el Parlamento, en el Congreso y consejero en el Cabildo tinerfeño. Ha presidido el PP en Tenerife y desde el año pasado es presidente del PP en Canarias. En estas elecciones se estrena como candidato de su partido a la presidencia de Canarias. Muy buenas noches, señor Domínguez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Recuperado del debate anoche? Recuperado y satisfecho. La verdad que quiero felicitarles. De verdad que han hecho un gran trabajo, una gran producción en el día de ayer y yo personalmente espero haber sido capaz de transmitir a los canarios el mensaje que quería. Sí, pero ahora vamos a coger estos 20 minutos y vamos a aprovecharlos para conocer en concreto sus propuestas, la del Partido Popular en estas elecciones. Y quizás mirando la noticia del día, hoy abríamos con que se ha desconvocado la huelga de médicos de la sanidad canaria. Bueno, mejorar la sanidad es un reto que se marcan todos los partidos políticos en estas elecciones, en concreto para el Partido Popular. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Bueno, lo he dicho en estos últimos tiempos, la sanidad quizás es la peor gestión que ha tenido este gobierno. Hemos vivido momentos difíciles en cuanto a la sanidad se refiere, pero nunca como nos encontramos en este momento. La sanidad está siendo uno de los principales problemas para los canarios porque hoy a los canarios se les atiende en las ambulancias porque no hay espacio en las urgencias. Vemos como la atención primaria está siendo un obstáculo para la entrada al sistema y vemos como las listas de espera no paran de crecer. Somos la comunidad autónoma con mayor personas en listas de espera, 200.000 canarios a la espera de una operación, de que la atienda un especialista o de una prueba diagnóstica, algo que no se puede permitir. Por lo tanto, ¿qué planteamos? Luchar contra las listas de espera. ¿Cómo? Gerencia única, para que de esta manera, si usted vive en el norte o en el sur o vive en una isla u otra, no tenga una lista de espera distinta. Tiene que ser la misma lista de espera para todo el mundo. En segundo lugar, hay que saber distinguir entre cuidar y curar a los pacientes. La hospitalización domiciliaria es fundamental en estos tiempos para poder no solo aminorar las listas de espera, sino al mismo tiempo descongestionar las urgencias, en donde hemos planteado también un apartado a la geriatría. Porque entendemos que si el 70% de las personas que van a urgencias son mayores de 65 años, necesitamos unas urgencias geriátricas indiscutiblemente. Hemos pasado en esta legislatura por una pandemia, estamos hablando de sanidad y precisamente por los mayores le quería preguntar, porque quizás fueron los que más se cebó el COVID. ¿Qué plan tiene usted para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores? Hemos dicho que desde el Partido Popular planteamos un estatuto del mayor. ¿Eso qué significa? Proteger bajo la legislación los derechos de los mayores. Hay que desarrollar un plan en colaboración con los ayuntamientos de acompañamiento a la soledad no deseada, es decir, a esos mayores que viven solos. Hoy visitaba el municipio de Los Realejos y iba de la mano del alcalde, entramos a casa de una persona mayor que me decía que vive sola y que estaba llena de morados en un brazo y le pregunté y me dice, es que se me baja la tensión y estoy horas en el suelo sola. Inmediatamente el alcalde llamó a la trabajadora social para que se pusiese en contacto. Pero estos son hechos reales que están sucediendo en Canarias y que tenemos que desde el Gobierno de Canarias hacer un planteamiento para proyectos como ese. Anoche lo vimos, como decíamos, en el debate electoral que emitió esta casa. Se habló de economía y siempre en el debate también durante la campaña ha dicho que a los canarios nos han vaciado los bolsillos y que hay que volver a llenarlos. ¿Cómo lo haría el Partido Popular? Bueno, he hablado de un plan de alivio fiscal. Es el momento oportuno por varias circunstancias. Primero, porque la economía lo permite. El Gobierno de Canarias ha recaudado más dinero que nunca, lo han reconocido los propios miembros del Gobierno, y sobra dinero. Y como le sobra dinero, pues evitemos que ese dinero esté en los bancos pagando intereses y que esté en el bolsillo de los ciudadanos para que sean ellos quienes decidan dónde invertirlo. Y todo el mundo se fija única y exclusivamente en el IJIC. No. Un plan de alivio fiscal habla de muchos impuestos y como Canarias tiene autonomía fiscal, podemos hablar del impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, que hay que bonificarlo al 99%, porque hay canarios, 2.000 en el año 2022, que no pudieron recibir la herencia de sus padres, muchos eran viviendas, porque no tenían dinero para pagar el impuesto, algo que no se puede permitir. Y luego con respecto al IJIC también, hay que hablar de un impuesto que tiene que ser acondicionado a los momentos. No puede ser que en el año 2019 el Gobierno haya subido todos los impuestos,
una pandemia, un volcán, incendios, etcétera, y que no hayan amoldado esa bajada de impuestos en función de lo que está sucediendo si tenemos la inflación que tenemos hoy en día. Por lo tanto, creo que es oportuno, necesario y pertinente. Cuando se oye hablar de bajar los impuestos, pues se pregunta uno, bueno, ¿y eso para garantizar que se cumpla con todos los servicios esenciales? ¿Habrá dinero? Si esto no es cuestión de dinero. ¿De qué es cuestión? Esto es cuestión de gestión. Y yo me voy a quedar con una frase del vicepresidente del Gobierno de Canarias. Decía, oiga, ¿sabe usted por qué los palmeros no han recibido la ayuda a los que perdieron la vivienda? Porque el dinero está aquí, porque no hay gestión. Eso lo reconocía el propio Román Rodríguez. Con lo cual, si el propio vicepresidente del Gobierno reconoce que el Gobierno no tiene gestión, pues vamos a extrapolarlo a la parte sanitaria. Porque en la parte sanitaria lo que se necesita es un cambio de sistema profundo, hospitalización domiciliaria, no abandonar a los cabildos en la parte sociosanitaria, porque hay que llevar a cabo un plan de choque inmediato para que esas 480 personas que viven en los hospitales puedan ir a la parte sociosanitaria, para construir nuevos centros sociosanitarios, para que seamos desde el Gobierno quienes atendamos a todos nuestros ciudadanos. Pero insisto, no es cuestión de dinero, 1.000 millones de euros más. Y ayer decía yo en el debate, cuando estudié me dijeron que en matemáticas más por más es más. Sin embargo, en sanidad en Canarias, más por más es menos. Y no lo entiendo. Más dinero, más profesionales, menos servicios. Algo está fallando. Si hay mucho dinero, más profesionales y un peor servicio a los canarios, es que falla la gestión. ¿Y qué falla en el empleo? ¿Y qué propone el Partido Popular aquí en las islas? Bueno, falla en el empleo distintas patas. La primera es la formación. Creo que hay que formar a nuestros jóvenes para puestos de trabajo emergentes y no para puestos de trabajo que ya no existen o que no dan una estabilidad y no permiten al trabajador llegar a final de mes. Conozco muchas familias y seguro que muchos canarios también estarán diciendo, levantando la mano, yo soy una de esas familias, que no llegan a final de mes aún teniendo un puesto de trabajo. Por lo tanto, hay que dignificar el empleo, hay que formar a los jóvenes para puestos de trabajo emergentes que están siendo demandados por las empresas y en este sentido crear la mejor política social, que es la creación de puestos de trabajo. Yo creo que esa es la línea que hay que actuar y luego lo segundo, creer en quien realmente genera empleo. ¿Y quién lo genera? Lo genera la iniciativa privada. El autónomo, el que se autoemplea, el que lleva a cabo un riesgo de su economía. En definitiva, creo que hay que apostar firmemente por puestos de trabajo estables y no por una estadística. Vamos por partes. Primero vamos a hablar de los jóvenes y después de los autónomos. Para los jóvenes usted propone un plan joven 360 grados. Un plan joven 360, sí. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer políticas transversales. He hablado de la formación, hablemos de la vivienda, por ejemplo. Y dentro de ese apartado, ¿qué planteamos para los jóvenes? Y yo celebro que ya tanto el Gobierno central como el Gobierno de Canarias haya aceptado nuestra propuesta, porque en el debate del Estado de la Nacionalidad no lo aceptaron. Y es 20% de aval hasta un 20% del valor de tasación de la vivienda. Me voy a explicar. Un banco normalmente te da una hipoteca por el 80% del valor de la tasación. Falta un 20% que hay que sacarlo de tus recursos. Y luego también los gastos de notaría, de impuestos, etcétera, que supone un 10% más. Por lo tanto, sobre ese valor de tasación, el Gobierno se compromete a avalarle esa cuantía para que solo tenga que hacer frente a los gastos que lleva pues, la compra de una vivienda. Ese es uno de los titulares de la Ley de Vivienda que acaba de aprobar el Gobierno y que ustedes dicen que la idea ya fue suya, ¿no? Bueno, lo anunciaba Fernando Enseñat, que es nuestro portavoz de Economía, y como lo escrito tiene memoria, pues está ahí en las actas del Parlamento de Canarias. Luego lo anunciaba Núñez Feijóo y está escrito, también tiene memoria, y luego lo aceptaba el Gobierno. Esto no es cuestión de colocarse medallas, esto es cuestión de hacer políticas efectivas para los canarios en este caso, y si a quienes representan a otra formación les parece bien, pues no tenemos copyright, le aceptamos que nos lo copien. En cuanto a los autónomos, seguro que nos están escuchando, pues oír hablar de que hay que crear puestos de trabajo. Dirá, bueno, los públicos, usted puede hablar sobre los puestos de trabajo públicos, pero sobre los privados de mi pequeña empresa, que quiero contratar a 1 o 2 trabajadores, ¿el Partido Popular tiene algún plan para ellos, para que puedan contratar y ellos generar empleo? 3 vertientes en cuanto al autónomo. El nuevo autónomo, a quienes hay que ayudarles para que esos primeros impuestos a la seguridad social
no existan. Tarifa plana, me refiero a esa cuota cero para aquellos autónomos que inicien una actividad en Canarias. En segundo lugar, el autónomo que ya está desempeñando una función durante algún tiempo y necesita ampliar su plantilla. Nuestra propuesta es que le ayudemos también en la seguridad social para esas contrataciones nuevas. Y tercera pata, una doble oportunidad o segunda oportunidad. Yo creo en la segunda oportunidad. No conozco a ningún empresario de éxito que no haya fracasado alguna vez en su vida. Y no conozco a nadie que no haya fracasado en su vida, en algún aspecto de su vida. Con lo cual creo en las segundas oportunidades. Y esa segunda oportunidad hay que brindársela al autónomo, y es ahí donde el Partido Popular también quiere pues acompañarle o darle la mano para que se levante y siga apostando por ese autoempleo que es ser autónomo. En estas elecciones el turismo marca la posición de distintos partidos de cómo podemos desarrollarnos en Canarias, ¿no? Y siendo el turismo un sector tan importante, ¿cómo puede ser posible que se desarrolle el turismo y que también sea un desarrollo sostenible? Yo creo que es sencillo, ¿eh? Tan solo hay que creer en el turismo y en el desarrollo económico, compatibilizándolo con la protección del medio ambiente. Canarias tiene un gran porcentaje de su territorio ya protegido por ley, y eso tiene que seguir siendo así. Con lo cual hay que tener un buen planeamiento, función fundamental del gobierno, porque hoy en día el gran obstáculo para el planeamiento en Canarias es el gobierno de Canarias, lo dice alguien que ha sido alcalde durante 11 años, con lo cual esa es una situación que hay que solventar. Y luego hay que potenciar el turismo, porque el turismo no es hotel, el turismo no es apartamento, el turismo es mucho más. El turismo genera el 40% del empleo en Canarias, el 33% de la economía o de la riqueza canaria. En definitiva, el turismo es quien nos da de comer, y con las cosas del comer no se juega. Esto que ha sucedido en estos últimos días de la turismofobia no es un hecho puntual. A mí particularmente me da miedo. ¿Se refiere a la manifestación que hubo en el sur de Tenerife, convocada por diferentes grupos, pues, colectivos ecologistas, pidiendo un cambio en el modelo turístico? ¿También se produjo esa manifestación en Gran Canaria? Sí, a mí me da, lo digo abiertamente, me da mucho miedo, porque cuando la pandemia azotó a todo el mundo, muchos se vieron afectados de una manera y otros de otra. Canarias particularmente con mayor acento, porque dependemos del turismo. Y por lo tanto lo que no puede ser es que hoy en día quienes gobiernan esta tierra, tanto el Partido Socialista como Podemos, estén provocando esa turismofobia. No puede ser. Y se lo dije al presidente del gobierno, se lo he dicho en privado y se lo he dicho en público. Me parece demasiado atrevido y arriesgado lo que estás haciendo. Y ayer en el debate intentó corregir, porque se ha dado cuenta de que esa amenaza al turismo es un riesgo innecesario. ¿Qué creemos nosotros? Que sí hay que potenciar, conservar, cuidar nuestro turismo y de la mano proteger el territorio y luchar contra el cambio climático. No he conocido a ninguna industria, a ningún sector que esté tan dispuesto a invertir en la lucha contra el cambio climático como el turismo. Por lo tanto, aprovechémoslo. No a la cotasa, por lo tanto, a ese impuesto al turista. Cuando tenemos una comunidad autónoma que depende tanto del turismo, y Europa ya nos ha impuesto un nuevo impuesto, que es los derechos de emisión. A pesar de que hoy la noticia sea que parece ser que nos vamos a librar de la tasa verde, yo soy como Santo Tomás, hasta que no lo vea, con este gobierno no me lo creo. Con lo cual hay una amenaza más. Y en tercer lugar, si estas dos tasas, impuestos, vienen a agravar o a incrementar el precio del billete para Canarias, ya estamos perdiendo competitividad, porque ahí tenemos a África, que no tienen que pagar esos impuestos, o Turquía, que no hay que pagar esos impuestos. Con lo cual, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si nosotros ponemos un impuesto más, perdemos competitividad. Y no hay ninguna parte en el mundo que haya conseguido destinar ese dinero que recauda por una ecotasa para un fin concreto. Con lo cual, a un gobierno que le sobra el dinero no necesita poner un nuevo impuesto. Hablamos de turismo, pero ¿qué otros sectores económicos son importantes aquí en Canarias, que conoce usted la realidad de nuestras islas, que hay que potenciar para diversificar, como se dice, la economía de las islas? Yo creo que la diversificación de la economía en su ámbito más amplio viene de la mano de la industria. De la industria considerando pues las nuevas tecnologías, que yo siempre me pregunto por qué todavía las llamamos nuevas tecnologías, pues provocan una oportunidad para la formación de nuestros jóvenes programadores, por ejemplo. Pero hay algo particularmente
que a mí me parece interesante y es las energías alternativas y particularmente o concretamente lo que es la energía eólica en el mar, la offshore, porque en ese sentido nos va a generar un desarrollo industrial, una potencia económica en Canarias muy interesante. Pero para diversificar la economía tenemos que creer en nuestro régimen económico y fiscal. Creo que es oportuno. Hablaba con el consejero de Economía de Madrid y me decía, Madrid está siendo la comunidad autónoma de toda España que más inversión extranjera atrae y no tenemos REF. Esto lo dejo así para que alguien vea cuál es la diferencia. Si Canarias fuese capaz de aprovechar esas ventajas fiscales que tiene, nosotros seríamos mucho más que un paraíso que somos hoy en día. Como pasa el tiempo muy rápido, me gustaría, por favor, también analizar otra de las noticias de hoy, es que en 24 horas han llegado más de 100 personas en Cayucos, a Tenerife, a Fuerteventura. Todas buscan un futuro mejor. ¿Usted tiene solución, su partido, para este problema de la inmigración aquí en nuestro archipiélago, que lo vivimos tan de cerca? Bueno, según algún ministro, esto no es un problema, ¿eh? En Canarias no tenemos un problema con la inmigración. Pero si esto sucediese en Cataluña, sí que no sería un problema, porque ya le hubiesen puesto solución. Con lo cual creo que el gobierno central tiene mucho que decir. Y el gobierno canario también. No podemos permitir que esto sea un lugar que se haya convertido, como han definido públicamente, como una cárcel o como un cementerio. La ruta entre África y Canarias se ha convertido en la más peligrosa y mortífera de todo el mundo. Yo no sé si en alguna guerra han muerto tantas personas como las que han intentado llegar a nuestras costas. Por lo tanto, lo que creo que hay que hacer es conveniar con los países de origen, trabajar mejor en las fronteras, devolver a esos menores que sabemos dónde están sus familiares, porque quizás algunos han venido engañados, otros en contra de su voluntad. Y en tercer lugar, o en cuarto, que para mí es muy importante, no vale lo de la solidaridad. El gobierno tiene que actuar contundentemente para que en otras comunidades y especialmente en Europa se nos acoja o se les acoja como nosotros acogemos a otros inmigrantes de otros lugares. Recuerdo aquello del Acuario, recuerdan ustedes, ¿no? Aquello del Acuario cuando a bombo y platillo recibíamos ese barco que no podía atracar en ninguna parte del mundo y por lo tanto fuimos solidarios. Ahora le toca al resto de Europa a ser también solidarios con nosotros. Precisamente respecto a la inmigración, usted sabe lo que es tener que irse de Canarias, ¿no? Su familia tuvo que emigrar, emigró en Venezuela, usted nació allí, entonces sabe lo que es intentar que la gente vaya a otro punto del planeta a lograr una vida mejor. Precisamente en su programa electoral tiene un epígrafe sobre Cuba y Venezuela, que dice cuál es su propuesta para nuestros hermanos de Cuba y de Venezuela. Bueno, es verdad, tengo la experiencia personal porque mis padres fueron inmigrantes en los años 60, volvimos en los años 80 y poco y bueno, esa experiencia siempre te queda marcada, con lo cual tienes quizás un poco más de empatía. Y creo que al canario que vive fuera, que se siente canario, que muchos no han vuelto porque no han podido, otros porque no han querido, hay que tratarlos de igual manera, vivan en Cuba o en Venezuela, en Paraguay o en Argentina. Lo que no puede ser es que hayan canarios de primera en algún lugar y canarios de segunda en otro. En segundo lugar, hay que fomentar la cultura y las tradiciones canarias en esos lugares. Por ejemplo, en Cuba no hay un lugar en el que se desarrolle esa cohesión de los canarios, esa unión de los canarios, y creo que es importante que desde Canarias fomentemos esa participación. Nos estamos acercando al minuto en el que usted se puede dirigir a cámara, pero como ayer usted preguntó, en su intervención dijo que su hija era su cumpleaños. Primero, espero que la haya podido felicitar. La felicito esta mañana. Era su cumpleaños y no pudo estar con ella. Y me saludó esta mañana con el vídeo del minuto. Pues muy bien. Lo primero, la humanidad, ¿no? Que felicidades a su hija, por supuesto. Muchas y gracias. que, tiene aquí la cámara y tiene un minuto para dirigirse a ella y pedir el voto. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos que estén al otro lado de la pantalla. Saben que represento al Partido Popular en Canarias. Es la primera vez que me presento a ser presidente del Gobierno. Me siento sumamente preparado. Han sido años muy complicados para mi formación política. Para mí personalmente es un honor poder representarles y yo les pido una oportunidad. Una oportunidad en cuanto a poder trabajar por su futuro, trabajar por nuestra tierra, trabajar por nuestros hijos. Mencionaban el cumpleaños de mi hija y por lo tanto deseo que el próximo domingo voten al Partido Popular. Pero si consideran que nuestro proyecto, que nuestro programa no es acorde a lo que ustedes entienden es lo mejor para Canarias,
que busquen otras opciones. Pero por favor, vayan a votar. Manuel Domínguez, candidato del Partido Popular a la presidencia de Canarias. Como le decimos a todos nuestros invitados, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Televisión Canaria. Muchísimas gracias. Nosotros terminamos. Se quedan ya con los deportes y la previsión del tiempo, como siempre, se la cuentan los compañeros de Una Hora Menos. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche.